¿Qué tal, hermanos? ¿Cómo están? Soy el pastor Carlos Peñalosa, los saludo desde Lima, Perú, en el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret. Para nosotros es un privilegio, un honor, compartir la palabra de Dios y sobre todo, aprender de ella para vivir una vida distinta, una vida marcada bajo la gloria del Señor, una vida que marca la diferencia con la gente que no tiene a Cristo en el corazón. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. He aquí las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Un poco vamos a estudiar cómo es que funciona la fe en un elemento nuevo, transformado, tratado, formado por las manos del Señor. No es fácil, pero si tú pones la intención, si tú pones el interés de que Cristo forme tu vida, el Señor rompe tu forma y te hace de nuevo. Le damos las gracias al Señor. Un saludo para nuestros hermanos de España que están conectados con nosotros a través de Skype. A nuestra hermana Sulamita en la ciudad de Málaga, a nuestro hermano Israel en la ciudad de Pamplona y a nuestro hermano Rafa que está en Asturias. Yo no conozco España, pero voy a ir en espíritu por la palabra, porque la palabra es espíritu y es verdad, para compartir el escenario con mis hermanos de la gloria de Dios, de cuán grande ha sido el Señor todo este tiempo con nosotros, cuál ha sido su manifestación y de qué manera se ha movido el Señor enseñándonos. Quiero compartir con ustedes para que de alguna u otra manera podamos en este estudio prepararnos, capacitarnos en el glorioso nombre del Señor. Bueno, voy a tener que bajar el audio de aquí, porque ya lo bajé, para que no rebote. Vamos a la palabra del Señor en Hebreos capítulo 11, versículo 13. Conforme a la fe murieron todos estos, sin haber recibido lo prometido, sino que mirándolo de lejos y creyéndolo, y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, la tierra, ciertamente tenían tiempo de volver. Pero anhelan una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Nosotros, los que creemos en el Señor, vivimos por fe en que somos ciudadanos del reino de los cielos, por fe en que el Señor ha retirado ese chip antiguo, ese software antiguo de nuestra vieja manera de vivir en el pecado, en el adulterio, en la fornicación, en las mentiras, en las inmundicias, y ha colocado a través de su espíritu un nuevo chip, un nuevo software que ya no reacciona ante las atracciones del mundo. Si tú todavía estás viendo televisión, si tú todavía estás viendo telenovelas, si tú todavía estás yendo a ver las cosas que no tienes que ver, mejor dicho, si no vas a comprar nada del diablo, ¿qué haces mirando su vitrina? No quiero decir que no mires televisión, porque me estás viendo a través de la televisión. No, estoy diciendo que ante películas pornográficas, obscenas y cosas por el estilo, un ciudadano del reino de los cielos que vive convencido de que algún día partirá a la vida eterna con el Señor a vivir en esa morada celestial, está apartado del pecado, apartado de todas estas cosas. Entonces, ¿es importante la mentalidad en el cristiano? Claro que es importante la mentalidad en el cristiano. ¿Tienes tú que meterte a cambiar la mentalidad? Tienes que meterte a cambiar la mentalidad. Entonces, acá dice la Biblia que esta gente, aquellos cristianos de aquel entonces, estaban estaban mirando por fe que tenían un mañana. Tú tienes que ver, la Biblia dice que Jesucristo dijo: voy pues a preparar morada para vosotros, para que allí donde yo esté, vosotros también estéis. ¿Sigues con la misma mentalidad? Te pongo el ejemplo de la mentalidad. Hay mentalidad de pobre, hay mentalidad de clase media, hay mentalidad de rico. ¿Cuál de las mentalidades tú tienes? Yo tengo la mentalidad del reino de los cielos. O sea, yo dependo del gobierno de Dios. Aquí en el Perú últimamente han elegido a un nuevo presidente, y cuando me preguntaban qué creía yo o por quién iba a votar, yo les dije que me daba lo mismo, porque yo dependo del gobierno de Dios. Estoy sujeto al gobierno de Dios y tengo
obviamente que regir mi vida bajo la constitución divina de Dios, que es la palabra. Así como en España, así como en Brasil, así como en Estados Unidos o en cualquier otro país se rigen por la constitución, por la Carta Magna, donde están las leyes establecidas, nosotros los cristianos, ciudadanos del reino de los cielos, con otra mentalidad, con un chip distinto que el Señor con su sangre preciosa nos puso, entonces nosotros tenemos que pensar distinto. Si tú sigues generando pecado en tu vida, tienes que pensarlo. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo de tu vida? ¿Qué es lo que tú estás pensando? ¿Qué estás generando en tu mente? ¿Todavía cosas lasciviosas? Tienes que hacerte un interrogante. ¿Estás apto? Si sonaran las trompetas como un abrir y cerrar de ojos y el Señor, ¿te quedas? ¿Te vas? ¿Qué hay de tu vida en eso? Entonces es importante en este estudio que vamos a entrar que tú prepares tu mentalidad. Son 4 elementos fundamentales: la mentalidad, la fe, porque si yo tengo una mentalidad positiva, no, hay mucha gente que se para quejando todo el día. Yo creo en Dios, ay, pero esto, ay, pero lo otro, ay, que no me sale bien esto, no me sale bien lo otro, nada me sale bien. Dios, ¿por qué a mí? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? Cuando deberían de ponerse en positivo, tener una mentalidad en positivo para actuar por la fe, que es la certeza de lo que se espera, y la convicción de lo que no se ve. Entonces, ¿es importante o no la mentalidad? Por supuesto que es importante la mentalidad. La actitud mental positiva no te estoy hablando de psicología, estoy hablando de ti, estoy hablando de mí. Yo tengo que ver por fe, aunque el día esté nublado, tengo que ver el sol para mi vida, tengo que ver la luz del Señor, porque la Biblia dice que el que crea en Cristo, ¿verdad? El que tome del agua de la vida eterna. Jesús es el camino, la verdad, la vida. O sea, ya yo no puedo pensar como piensan los demás mortales, porque ahora tengo un Dios sobrenatural, tengo un Dios poderoso, porque entonces ¿cómo fluyen los milagros? Si tú sigues con una mentalidad obtusa, si no ves con los ojos espirituales, no mirando las cosas que se ven, sino las que no se ven. Entonces, tú tienes que caminar como caminó esta gente. Dice la Biblia que creían en lo que recibieron, en lo prometido. Si el Señor me ha prometido que ha ido al cielo a preparar morada para mí, yo creo que algún día, cuando esta carne se muera, cuando esta carne ya no pueda moverse más, mi espíritu, que es eterno, partirá al reino de los cielos por la fe en el Señor. Entonces, es importante la mentalidad. ¿Estás claro? ¿Estás clara? O sea, si tú todavía crees que eres un pobrecito, sigue creyendo que eres un pobrecito. Pero tienes que cambiar tu mentalidad para entrar en el escenario de la fe. Piensa en grande y ganarás en grande. Piensa en pequeño y ganarás en pequeño. Hay pastores que creen, y esto es duro lo que voy a decir, que una congregación de 15 miembros y de 15 miembros tienen 30 años con los 15 miembros. Y los demás que están a su alrededor no están aptos para ser salvos. Para ellos tampoco es la palabra. O sea, para ellos no hay que hablarle de la salvación, para ellos Jesucristo no existe, para el resto de tu comunidad no existe, para tu vecino, para tu mamá, tu papá, tu tío, ¿existe? Jesús murió por todos. Entonces, es la mentalidad. Yo no concibo y no concebiría tener una iglesia de 15 miembros 30 años, 20, 40, 60, 100, 200, 300, no creo. Porque la Biblia dice que en la iglesia de los Hechos, la iglesia primitiva, se añadían todos los días los que habían de ser salvos. ¿Por qué? Porque en esa iglesia había prodigios, maravillas y milagros. Entonces era la mentalidad. Cuando Pedro, Pablo pasaban, sabían que eran los hombres de Dios que estaban recorriendo la ciudad. Y entonces en la mentalidad esa, en la unción del Espíritu de Dios, en esa comunión perfecta que ellos tenían con el Señor, dice la palabra que irradiaban tanto que hasta su sombra sanaba a los enfermos. ¿Eso es lo que tú irradias? ¿Eso es lo que tú tienes? Porque si no lo tienes, entonces la cosa, tú mismo tienes que generarte las preguntas. ¿Qué está pasando? ¿Cuál es tu relación? ¿Cuál es tu comunión? Tiene que haber poder. Estas señales seguirán a los que creen. Lo digo siempre y no me canso de decirlo. Estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Estas señales, si las señales no te siguen, entonces hay algo que está pasando en tu vida.
cuál es la mentalidad con la cual tú estás funcionando, con la mentalidad del mundo, con la mentalidad del pasado o con esta mentalidad nueva que tienes que tener para que pueda operarse la fe, la certeza. Entonces, si tú tienes la certeza y tú tienes la fe, obviamente que tu mentalidad es una mentalidad firme, es una mentalidad de avanzada. Porque el Señor, si tu mentalidad es así, sí, mañana, de pronto, tal vez, no, es la fe. Es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Es muy importante que estés convencido de esto. Entonces tú decir, mañana voy a lograr. Mañana. A mí se me rompió la caja de mi carro. Fuimos a la iglesia y el pastor preguntó, el pastor de aquel entonces, te estoy hablando de hace como cerca de 20 años atrás, preguntó, ¿alguien quiere dar un testimonio? Y dije, yo quiero dar un testimonio. Pero quiero dar un testimonio por adelantado. Entonces la iglesia, la Grace se rió, voltearon y me miraron. ¿No? ¿Cómo es eso de un testimonio por adelantado? Porque la fe cree solamente, dice la Biblia. Para el que cree todo es posible. Yo creía. Entonces dije, voy a dar un testimonio. Se me acaba de romper la caja de mi automóvil, pero mañana Dios me va a dar un carro nuevo. Vamos a un corte y regresamos, para que usted pueda disfrutar de este testimonio de fe. Change your head. Cambia tu mentalidad. Vamos a un corte y regresamos. No se mueva. Esto es El Ejército de Jesucristo TV. Soy el pastor Carlos Peñalosa, siempre al servicio del Señor.